tardes. Aquí estamos de regreso a gente como tú, Rafael Soto. Rafaelito, bienvenido. Encantado. Sí, mi gente como tú, aquí estamos con Rafael Soto. Los que lo queremos, le decimos Rafaelito, ¿verdad? Rafael Sotomayor. Pero para mí, de mucho cariño, Rafaelito Soto. Verás que tu compañero Miguel no está aquí. Miguelo está en otro compromiso. Aprovechamos para saludarlo, deseando que todo lo que está haciendo le salga bien. Y bueno, nos veremos en próximos programas. Rafaelito, nuevamente, bienvenido. Oye, gracias, mil gracias primero que todo por la invitación. Ustedes que son los anfitriones, Miguel y tú, Pablo, y a la directiva. Sí, Latinísima es un proyecto al que estamos vinculados con el programa Gente Como Tú. Estamos saliendo en todas las plataformas, estamos en Roku, estamos en Euforia, estamos en YouTube, estamos en Fai TV, o sea, es un espectro muy amplio de la programación para el conocimiento y el entretenimiento. Hablando de conocimiento, déjeme decirle que el Rafaelito es un gran pianista que maneja sobre todo, es muy amplio su aspecto musical, pero lo conocimos en temas muy relacionados con la música cubana, ¿verdad? Sí, de todo un poco. De todo un poco. ¿Guantanamero o granmense? Nací en Granma. Naciste en Granma. Naciste en Niquero, Granma, y de ahí a Guantánamo. 5 añitos ahí me fui a Guantánamo. Te fuiste a Guantánamo. Mis padres se fueron allá. Chicos, sabes que contigo se da un elemento, un hecho muy importante. Haber nacido en Oriente, la cuna del son, yo creo que es un acto diríamos que de aporte, ¿no? A tu trabajo musical, al entendimiento, a los comienzos incluso de cómo opera la música cubana, cómo opera el son, la parte más autóctona. Al inicio del programa, nosotros presentamos una foto que para mí es una foto muy, muy importante, tiene un alto grado de premonición. Es una foto, esta que está aquí, gracias producción, esta foto que está aquí, donde aparece Rafaelito Soto con el grandísimo Chapotín. Rafaelito, cuéntame, ¿qué significa para ti ese momento? ¿Cómo fue la cosa? Grandioso. Bueno, en ese momento tú ves una figura gigante. Yo tenía 12 años. 12 años. Y entonces era el grupito de ahí, de la escuela de música como tal. Lo dirigía el maestro. El momento se me fue pero entonces era el primer festival del son. Primer festival del son en Guantánamo. Guantánamo. Eso era año, creo que 80, creo. ¿No? Los años 80. 80, al principio. Principio de los años 80. Y vienen ellos como las estrellas. Y me decías que estuvo Chapotín, Cunín. Sí, eran las estrellas de Chapotín. Ellos, Chapotín y Cunín. Ellos dos. Y Chapotín te pone la mano en el hombro, como se ve ahí. ¿Y qué te dice? Después que se termina ¿Qué te dijo? Todas las presentaciones y todo ese rollo, ¿no? Yo voy con él y a abordarlo. El maestro Rolando, perdón que se me pasó. Sí. El maestro Rolando, el que llevaba el grupo, la agrupación. Que llevaba el grupo. Y entonces el Chapo me pone la mano aquí y me dice: te vi tocando, que no sé qué. No, nunca pares la clave. Desde el principio lleva la clave hasta el final, porque yo era el que tocaba la clave. Era un grupo de... Sí, la clave cubana de varios. Es fundamental. Los elementos que componen la percusión. La percusión cubana. Y yo creo que esa es una etapa en la que un poco que se definió tu amor por la música. No empezaste por el piano. Sí, comencé por la percusión como tal. Ahí yo venía con esa locura en mi cabeza de la percusión, de darle... Sí, de darle a los tambores, de darle a los parches, darle a la batería. Loco de la batería, sí. Como chamaco. ¿Y qué siguió? O sea, eso fue en la escuela elemental, ¿no? Sí. En la escuela elemental. Sí, la escuela elemental. ¿Después qué siguió? Pues haces el pase de nivel. Sí. El pase de nivel para la Escuela Nacional de Música, ¿no? Ajá. Y lo aprobé. Ya lo aprobé. Y ahí entonces ya en el 81 entré en la ENA.
Entraste en la ENA en La Habana. En La Habana. ¿Cómo era el ambiente que se vivía en esa etapa en la Escuela Nacional de Arte? Pues ya sabes, todo el mundo puesto para lo suyo. Para lo suyo. ¿Entraste en percusión? Sí, como percusionista. ¿Y el piano cuándo aparece? No, yo venía escuchando mucha música, el jazz, sobre todo me encantaba muchísimo también el jazz y ese rollo. Y me fui metiendo por eso. Me acuerdo que Chick Corea, el primer disco de Return to Forever, esos discos así que empecé a escuchar por primera vez yo. Y me encantó todo ese tipo de trabajo. Y ahí me fui metiendo y dije, bueno, me voy a meter en esta onda del piano porque me gusta la armonía y la melodía como tal. Recuerda que la percusión prácticamente todo es rítmico. Todo es más rítmico, sin embargo el piano es más armónico, más armonía. Y como le he oído a casi todos los que han pasado por aquí, muy básico para la formación de cualquier músico, no importa el instrumento que ejecute. Se lleva un piano complementario generalmente en todos los instrumentos. ¿Y recuerdas ya el primer momento en el que hiciste algo con el piano digno de que se viera, que alguien te dijo, oh, qué bien, me parece? Pues tú empiezas a tocar, yo coincidí con muchos pianistas como Miguelito, el Cabezón, del de Pablo, Ramoncito, Valle, toda esta gente, Nachito, toda esa gente coincidí con ellos. Y te pones a estudiar y a hacer cosas ahí, adelante de ellos y todo. Y bueno, te dicen, mira, ahí va la cosa, ahí por ahí va. Qué bueno, y todo. Qué bueno. Quería preguntarte algo que también me he referido. En esa época, o sea, terminas la Escuela Nacional de Arte y regresas a Guantánamo. Sí, no, primero me voy de la ENA. Sí. Cuestiones, ya sabes. Barco, ya sabes. Y me voy allá, coincido con Miguelito y toda esta gente en la ENIA. En la ENIA. Ya que me voy. Sí. Y entonces ya me graduó de la ENIA. Ya. Y me regreso a Guantánamo como servicio social. Como servicio social. ¿Qué función realizas en ese regreso a Guantánamo? ¿Como músico, como maestro? Sí, como maestro. Como maestro, o sea, enseñando a como otros. Maestro, y me mandan a Caimanera. A Caimanera, nada más y nada menos que a Caimanera. Ahí estuve 3 años yo en Caimanera. Dando clases de música. Dando clases de música a todos los muchachos y a toda la gente. ¿Alguna anécdota que recuerdes de esa época? ¿Algún alumno que te haya marcado como maestro? Alumnos tuve muchos, pero por ejemplo, tuve alumnos que ellos lo de ellos era nada más tocar cosas, el facilismo y cosas. Y entonces tenían grupitos que hacían, no es degradando a nadie, ¿no? Pero hacían música, pues, pura musiquita, pasteles verdes y cosas así. Musiquita Pónganse para armonía, pónganse para esto, pónganse para lo otro. Y fíjate, con los años, yo regresé a Guantánamo y esa gente se hicieron profesionales, se evaluaron. Bueno. Y conformaron un trío de esto de música cubana con el feeling como tal, con moñas, y me dieron la lección, hermano. Para que tú veas lo que yo creo que ahí estuvo tu impronta, ¿no? En haberle pedido que hicieran algo que los hiciera crecer como profesionales. Yo creo que como maestro te queda la satisfacción de que al menos te hicieron caso, ¿no? En aquel momento no, pero después entendieron que por ahí iba la cosa. Siempre prosperar en ese aspecto. Sí, yo creo que mejorar en ese aspecto. Yo creo que hay algo que en la etapa de estudiante yo aprendí, y ahora escuchándolos a ustedes hablar, ustedes los músicos con los que me he relacionado, casi todos los músicos hablan de maestros, ¿no? Siempre recuerdan gente que les enseñó, y yo he sacado una máxima, ¿no? Que a veces no somos tan inteligentes como tener buenos maestros. Eso es importante. Hablando de maestros, en tu pianística, tal vez en esa etapa o para la vida, algún pianista que haya influido, algún músico que haya influido. El primero que siempre que fue de los máximos exponentes ahí de Guantánamo fue Lili Martínez. Lili Martínez. Escuchaba de todo, él dominaba ese trabajo
del son y incrementaba toda esta moña del jazz también. Él era un pianista. Sí, sabes que he leído, el otro día leí un artículo de Pepito, aprovecho para saludarlo. Pepito es de mi pueblo y estuvo aquí con nosotros, invitado en el programa. Oí un artículo en el que Pepito se refería a Lili Martínez, incluso llegó a decir, y lo he oído en otros grandes maestros, que todos los músicos que hacen o todos los pianistas que hacen son tienen que tener en cuenta la obra de Lili Martínez. Hay que escuchar el clásico. Guantanamero también. Guantanamero también. Guantanamero también, o sea que... Sí, Lili es único. En su trabajo, es un referente. Sí, es referente. Un referente. Algún día organizaremos un homenaje, ¿verdad? Sería bueno, invitamos a algunos pianistas aquí contigo y tú lideras un homenaje a Lili Martínez. Bueno, Guantánamo, terminas en Guantánamo. ¿En qué momento vas a La Habana? Chico, empiezo ya como a tocar con un grupo profesional en el 90. En el 90. Sí, eso me pasé, 87 al 90 me lo pasé dando clases. Y en la ciudad de Guantánamo, pues, tocando por ahí una que otra cosas, ¿no? Con los músicos y amistades mías. Entonces empiezo a tocar ya como músico profesional con el grupo 4 de agosto, con Topete. El Miguel lo tiene de conocerlo por ahí. Topete. Sí, habría que averiguar dónde está Topete. Sí, Lorenzo Cinero, andan por México. Anda por México, qué bien. Un saludo para Topete entonces. Sí, un gran amigo. ¿Empezaste a tocar con él? Ahí empecé a tocar ahí como 2 años. Ya esta gente, le llegó el momento de irse para La Habana, ellos también a buscar futuro y eso. Y entonces armé mi grupo. La Era. ¿Me estás hablando en Guantánamo? Guantánamo. Con Inciarte ya, con este famoso clarinetista que anda con el grupo de Compay Segundo. Ya. Muy conocido. Y armé eso y me quedé como 2 años más con el grupo. Ahí recibo una llamada de Marta Duarte, que había un viaje a Francia que nunca se dio, pero yo dije, bueno, es el momento de regresarme a La Habana en el 94. Y empecé a dirigir su grupo con ella ahí y abrirle, ya empezamos a trabajar mejorcito, abrirle los conciertos ahí en el Palacio de la Salsa, en el Papa de acá de la Marina Hayward. Y así haciendo siempre de director musical, siempre. Sí, tuve la fortuna de dirigir desde un principio muchos grupos. Mucho. Y eso aprecio que te ha dado un bagaje, ¿no? Que te ha permitido enfrentar otros proyectos como lo has hecho hasta ahora. Además de Marta Duarte, en esa etapa, ¿con qué otro? Pues con Marta Duarte conocí a una persona que fue el que me metió en el mundo ya de la producción, de la grabación, de lo otro que me apasiona, independientemente del piano. Y conocí a Tony Carrera. Tony Carrera, mucha gente lo conoce, un productor de muchos años en Cuba. Grabamos con Tony, Sarabanda grabó 3-4 temas con él. Le pareció mi trabajo bien. Y le dije, ¿qué te parece? ¿Qué cosa? Y me dijo, bueno. Y empecé ahí a machacar con los aparaticos, aquellos que eran los secuenciadores y los modulitos aquellos. Y a machacar con él y empezar, y empezar a hacerme. Recuerdo que mi primer trabajo, mi primer background que hice, lo hice para Tropicana, para un grupo de baile, algo de eso, sí. Qué bien, entonces... Al principio te estoy hablando de los 85, algo así, creo. Sí, entonces ahí diríamos que es la etapa en la que empiezas ya a producir. Prácticamente empezando. Empezando a producir música. Entrando en todas. Qué bien, qué bueno. ¿Qué arreglos, qué producciones realizas además del de Tropicana? Ahí aparece alto voltaje y esas cosas. No. No, bueno, yo empiezo en ese tiempo a hacer algo con alto voltaje con el maestro Caturla, que fue el director de la de Aida. Sí. Empiezo a hacer algo porque buscando un viajecito, siempre uno está buscando para salir y que mejoren las cosas, ¿no? Sí. Pero así llevaba a la par
también lo de la producción con Tony. Ahí le produje a Alfredo Martínez, el bordadista. Alfredo, sí, como no me voy a acordar de Alfredo Martínez, que es un hombre muy... tremenda voz, ¿cómo no? Tremenda voz. A Miguel Ángel Piña, a Ojeda. Ojeda, el que ganó el OTI. El ganó el OTI, el hermano de Ojedita. Hermano de Ojedita. A la hermana de Silvio. Anabel. Produje a mucha gente ahí que le produje, que pasaron. Mira, por ahí. Yo creo que es bueno que nosotros a nuestro programa podamos contar con la presencia de personas, de gente como tú. ¿Y por qué digo gente como tú? Porque hay mucho talento en esta ciudad. Hay mucho talento en esta ciudad. Mira, en unos minutos prácticamente de programa, de cuántas cosas hemos hablado que has hecho y que son importantes para la música cubana. No estamos hablando de cualquier cosa. Y has estado, detrás de esos éxitos, ha estado la mano de Rafaelito Soto. Por eso es que un poco que yo me siento orgulloso de que podamos estar juntos. Algo importantísimo de ese tiempo, del 95, que el Papa fue a Cuba. Fue cuando la visita de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II. Y a mí me llamaron a Tony para ver todos estos arreglos que hacía Vitieri y todas estas cosas, cómo lo llevaban a orquestar, pero en la parte de orquesta MIDI, es decir, del trabajo MIDI y todo. Y me tocó, tuve la fortuna de hacer todo eso para la visita del Papa. O sea que, en ese tiempo, hermano. Sí. De verdad que... yo creo que toda esa experiencia es la que te ha servido para después ordenar un poco el trabajo de la producción musical, ya ir más directamente, claro, que ahorita... No, yo me enfoqué en eso y de veras que... Ahorita ya vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, después de todo ese periodo, me imagino que ya viene la salida de Cuba, ¿cierto o falso? Ya sale el viaje. El añorado viaje, pues se puede decir así. A todos nos pasa, ¿eh? Con Caturla. El añorado viaje. Pero lo bonito de eso es que es increíble que éramos 13 músicos. Sí. Entonces llega un empresario y te dice, no me parece 13 músicos, yo quiero más bailarinas. ¿Quería más? Y se fueron y nos quedamos 7. 7 músicos. Y el maestro, bueno, vamos a hacer esto y que no sé qué. Llegaba el empresario de Orobe y decía, no quiero, quítame músicos, unos 4 o 5 músicos. Pero ¿cómo? Le digo, llamo al maestro y le digo, profe, yo estoy metido en toda esta onda del MIDI, de secuencial, de todo ese rollo. ¿Qué le parece si yo voy a secuenciar los 3 shows y se los presentamos? Secuenciado. Así mismo fue. Llegó el tipo y dijo, quiero eso. 10 bailarinas y 4 o 5. Y así mismo se fue. Se van el día 28 o algo así. El 28 volar. Increíble. Así le propusiste una solución que salvó el viaje. Porque de otra forma no hubiera sido posible estaba difícil. Estaba muy difícil hacer el viaje. El profe había viajado. Sí. El profe había viajado su viaje anterior con Rubén González. Con Rubencito, el de Buenavista Social Club. Él había viajado, pero ya el otro viaje no se acababa no se acababa de concretar y tú dijiste, aquí hay que arreglar el viaje a como de lugar. Porque ese es el viaje que te va a permitir conocer el mundo, cambiar de ambiente, salir de la aldea. Refrescar. Bueno, cuéntame, ¿y México qué? ¿Cómo fue la llegada a México? Perfecto, hermano. Yo viví en total hace casi 20 años. ¿Viviste 20 años en México? 20 años en México. Me quedé allí. Chico, mucha gente cruzó, pero yo me quedé allí. Me gustó México. Vives de la música prácticamente todo el tiempo. Y está el boom de la música cubana, siempre está. La música, México es el lugar donde aprecio que más y mejor acogida tiene la música cubana o el músico cubano cuando sale, el músico cubano por tradición histórica. No estoy hablando de ahora, incluso por tradición histórica, llega a México y de México va a Europa o a Estados Unidos. Casi siempre a Estados Unidos y ahí está. A veces mucha gente lo usa como trampolín, le decimos, ¿no? Entonces, pero yo sí estuve, ese trampolín se me hizo se te alargó.
Se te alargó el tiempo en México. Cuéntame, en México, ¿qué hiciste? ¿Qué obra presentaste? ¿Con quién trabajaste? Bueno, ya sabes, te quedas unos añitos para poder resolver los papeles y eso es un tiempo difícil porque presentas como músico un papel y te dicen, no, sí, como músico hay miles aquí en México. Te invito a que te regreses. Y yo, no me voy. No me voy. Hasta que conozco un grupo de muchachos que estaban empezando ahí a grabar en una disquera que se llama Wop Music, que se llamaba Wop Music, con este productor que se llama Alejandro Hernández, que él fue mucho tiempo director de Yuri, sí. y compadre de José y eso, del grupo José. Y entonces empecé a trabajar con este grupo que ellos me llaman Luz de Cuba. Luz de Cuba. 17 años con ellos después de todo esto. Sí. Del 2000 empecé con ellos a dirigirlo. Musicalmente hicimos ese disco. Discúlpame, ¿cuál era el estilo de música? Música cubana. Música cubana y hicimos ese primer disco. Fueron como 3 covers y lo demás fue música inédita. Qué bien. 11 temas creo que fueron. Sí. Del repertorio de la música cubana tradicional, bolero. De todo un poco. De todo un poco. Qué bueno, ¿eh? Sí, de todo un poco. Sí, me pareció muy bien. La música cubana en México es muy bien recibida. Sí, me pareció muy bien. Y ahí estuviste con ese grupo, me dices, 13 años. 17 años. 17 años tocando un salón de baile por 17 años prácticamente. 17 años fijo en un salón de baile, con un público establecido, me imagino. Sin fallar. Me salía como me salió un evento, algo así, un evento y nos íbamos. Pero de manera general, todo ese periodo de tiempo. Fíjate que cambiamos de cantante, porque... mucho tiempo para lograr esa estabilidad. Gracias a Dios, este señor, el director artístico, fue el que me dio el papel y todo. Pude llegar a Migración y me dijeron, bueno, tú como director artístico, pues ya te vamos a dar. Claro, y te dieron la residencia entonces. El FM3, que es decir, como el permiso de trabajo. Primero que todo. Sí. Primero que todo. Sí. Chicos, yo, como parte de resumen, ¿no? Yo aprecio, porque además he participado contigo en otros eventos, te he visto actuando con otros músicos, he estado contigo en ensayos. He visto que eres un músico y una persona muy flemática, muy tranquila, incluso durante los ensayos, cuando a veces parece que las cosas no van a salir bien. Yo te veo que eso es ¿de dónde viene? ¿De la casa? Hay que coger calma. ¿Será que me estoy poniendo viejo? Hay que coger todo con calma. Oye, porque Rafaelito, yo incluso tengo imágenes de Rafaelito en su ensayo, todo el mundo en su... pero Rafaelito ahí con lo suyo. Y yo creo, incluso aprecio, y se lo digo a todo el que se lo puedo decir, aprecio un alto grado de decencia, de educación formal. La casa, me imagino, ¿no? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? No, fíjate que somos 3 hermanos, pero mis padres, mi papá, abogado, director de justicia, teníamos un régimen. O sea, que yo creo que por ahí viene la cosa. Y mi mamá, ya sabes, también el tribunal, teníamos un régimen diferente. Qué bueno, qué gusto me da, Rafaelito. Otra cosa que vi es que acompañas a diferentes figuras de la música aquí en esta ciudad. ¿Cómo logras, por ejemplo, hoy estás con Juan y mañana acompañas a Pedro? ¿Cómo logras desmontarte de aquí para montarte acá? ¿Eso es a base de talento? ¿Cómo es eso? No, eso tienes que enfocarte. Yo soy un poco más disciplinado en ese aspecto. Lachi, si me estaba viendo en un momento. Sí, Lazarito, que ya estuvo aquí con nosotros. Siempre andamos. Sí, buen amigo. Siempre andamos juntos, él y yo, ahí en todos estos proyectos. Prácticamente es su proyecto. Sí. Y entonces, lo que pasa es que yo siempre estoy cayéndole a Lachi los papeles. Porque hoy viene, va a tocar mañana sábado. Sí. Y entonces siempre hay que darle una vista porque no se puede inventar. Muy bien. Siempre aparece el ensayo, cuando no hay ensayo, eso es prueba de sonido y ahí mismo se tira algo y todo, pero sí tienes que desconectarte
Sí. Y meterte en el otro repertorio. En el otro repertorio sin... Sí. Y el que no te sepa, pues... Pues, arréglalo. Para eso está el talento. Sí. Familia, mi gente, seguimos en Gente Como Tú. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Roku, estamos en Euforia, estamos en Fire TV. Y nos vamos, pero regresamos. Gente Como Tú. Cuando regresemos con más música, ¿eh?